Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo. Este día 23 de julio del año 2022, que en gracia de su infinita misericordia, Dios Todopoderoso, que ha sido, que es y será omnipresente, omnipotente y omnisciente, nos dé la sabiduría, el discernimiento y el conocimiento a través de la meditación de su palabra. Amorosamente los saludo de la Fundación Amaya y siempre en este eterno presente de la vida eterna que somos siendo en gracia de Dios, caminando de la derecha con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dejamos allí todo lo que en el pasado ha acontecido, que va a ser sanado por Jesucristo y que en gracia del Espíritu Santo pueda ser santificado. Hoy precisamente la Iglesia Católica conmemora en el alma de Santa Brígida, que respetuosamente y aprovechando el hipocorístico, nada frígida, viuda con 8 hijos, de Suecia para los años de 1100, algo así, 4 mujeres, 4 hombres. Más lo digo como una exhortación para la fecundidad, la procreación y la siembra, que es de lo que nos habla el Evangelio de San Mateo hoy, continuando con las parábolas del sembrador, que anteayer, en gracia de Dios, meditábamos en ella, y haciendo la pausa activa ayer conmemorando en el alma de nuestra hermana María Magdalena, que nos acompañaba en la meditación sobre la resurrección. Hoy ya retomando sobre el trigo y la cizaña, en la siembra de lo que sería el bien y lo que se opone a la bendición y al bien sentir, bien pensar, bien actuar. Y en el templo santo, que es el alma, donde habita en nuestros corazones, este templo sagrado que en gracia de Dios la criatura humana ha destacado por la encarnación misma de Dios en la Santísima Virgen María. Amén. Y hacia el arca de la alianza sempiterna de esta vida eterna que somos siendo en santidad. Así también lo señala el profeta Jeremías en el capítulo 7, cuando otros haciendo mal uso del templo, eh, sacrificando su propia vida y siendo sacrílegos del, de la bendición del Espíritu Santo que allí habita y de la morada, las 7 moradas, como dice Santa Teresita de Jesús, nuestra hermana, llegar a lo más profundo de la intimidad en ese enamoramiento con Jesús. Mente, alma y cuerpo. Sea entonces la palabra de hoy que nos oriente la reflexión. Permítanme entonces, por favor, acá en Jeremías, en el capítulo 7, entre los versículos 1 y 11. Jeremías predica en el templo. El Señor se dirigió a Jeremías y le dijo: ponte a la entrada del templo del Señor y da a conocer allí este mensaje. Habitantes todos de Judá que entran por estas puertas a adorar al Señor, escuchen este mensaje del Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Mejoren su vida y sus obras, y yo los dejaré seguir viviendo en esta tierra. No confíen en eso que los engañan diciendo: aquí está el templo del Señor, aquí está el templo del Señor. Si mejoran su vida y sus obras, y son justos los unos con los otros, si no explotan a los extranjeros, a los huérfanos y a las viudas, ni matan a gente inocente en este lugar, ni dan culto a otros dioses, con lo que ustedes mismos se perjudicarían, yo los dejaré seguir viviendo aquí en la tierra que di por siempre a sus antepasados. Ustedes confían en palabras engañosas que no les sirven de nada. Roban, matan, cometen adulterio, juran en falso, ofrecen
incienso a Baal, dan culto a dioses con los que ustedes nada tienen que ver, y después vienen a este templo que me está dedicado a presentarse ante mí. Se creen que aquí están seguros, creen que pueden seguir haciendo esas cosas que ya yo no soporto. ¿Acaso piensan que este templo que me está dedicado es una cueva de ladrones? Yo he visto todo eso, yo el Señor lo afirmo. Vayan a mi santuario en Silo, el primer lugar que escogí para residir, y vean lo que le hice con él por la maldad de mi pueblo Israel. Y aunque una y otra vez les he advertido acerca de su conducta, ustedes no han querido obedecerme y ni siquiera me han respondido. Yo, el Señor, lo afirmo. Lo voy a hacer con este templo dedicado a mí. Por eso lo mismo que hice con el santuario de Silo, el cual les di a ustedes y a sus antepasados, y en el que ustedes confían. Los arrojaré a ustedes de mi presencia, como antes arrojé a sus hermanos, los descendientes de Efraín. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En el Salmo 84, qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Cuán hermoso es tu santuario, Señor Todopoderoso. Deseo estar en los atrios de tu templo con todo el corazón. Canto alegre al Dios de la vida. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Aún el gorrión y la golondrina hallan lugar en tus altares, donde hacerles nido a los polluelos, oh Señor Todopoderoso, Rey mío y Dios mío. Qué deseables son tus moradas, Señor Dios de los ejércitos. Felices los que viven en tu templo y te alaban sin cesar. Felices los que en ti encuentran ayudas. Felices los que desean peregrinar hasta tu monte. Cuando pasen por el valle de las lágrimas, lo convertirán en manantial, y aún la lluvia lo llenará de bendiciones. Irán sus fuerzas en número, en aumento, y en Sión verán al Dios supremo. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Señor Dios Todopoderoso, Dios de Jacob, escucha mi oración. Mira, oh Dios, con buenos ojos a aquel que es nuestro escudo, a quien tú has escogido como Rey. Qué deseables son tus moradas, Señor Dios de los ejércitos. Señor Dios Todopoderoso, Dios de Jacob, escucha mi oración. Mira, oh Dios, con buenos ojos a aquel que es nuestro escudo, a quien tú has escogido como Rey. Más vale estar un día en tu atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero ser portero del templo de mi Dios que vivir en lugares de maldad, porque Dios el Señor nos alumbra y nos protege. El Señor ama y honra a los que viven sin tacha, y nada bueno les niega. Señor Todopoderoso, felices los que en ti confían. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 13, entre los versículos 24 y 30. La parábola de la mala hierba entre el trigo. Jesús les confió esta otra parábola.
Sucede con el reino de los cielos como a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero cuando todos estaban durmiendo, llegó un enemigo, sembró mala hierba entre el trigo y se fue. Cuando el trigo creció y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Entonces los trabajadores fueron a decirle al dueño: Señor, si la semilla que sembró usted en el campo era buena, ¿de dónde ha salido la mala hierba? El dueño les dijo: algún enemigo ha hecho esto. Los trabajadores le preguntaron: ¿quiere usted que vayamos a arrancar la mala hierba? Pero él les dijo: no, porque al arrancar la mala hierba pueden arrancar también el trigo. Lo mejor es dejarlos crecer juntos hasta la cosecha. Entonces mandaré a los que han de recogerla, que recojan primero la mala hierba y la aten en manojos para quemarla, y que después guarden el trigo en mi granero. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. En gracia del Espíritu Santo, y como estamos en uso de las figuras, me permitían el hipocorístico con Santa Brígida, con lo de Santa Frígida. Aquí en la narrativa del Santo Evangelio, quería en labor de Jesús hacer la locución en el dramatizado y también del Señor Padre. Cuando interlocutaban allí nuestros hermanos, sembradores, que esperan ser cosechadores de esa siembra y por tanto beneficiarse de los frutos de ella. Esas tres voces podrían notar allí: cuando habla el Padre, habla el Hijo, es el mismo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que en cada uno de nosotros posa esa semilla, siembra para que se coseche con Él y ofrecerla al Padre en amor. Amén. Esta maravillosa palabra del sembrador no se puede desligar de la que ya habíamos anteayer comentado en razón de la semilla sembrada en buena tierra. Seres humanos, buena tierra, buen humus y buena tierra allí. La madre tierra, el Laudato Si, nuestra casa común. Y buena sembrador de estrellas también, como hay una alegoría en la Universidad de Antioquia, en la Facultad de Ingenierías, una imagen de ello, creo que de la Grecia, en fin, pero sembrando estrellas en la galaxia. Y eso somos, luces, destellos de luz, como en la canción de Un Corazón, con King Richards en su voz. Allí entonces, en ese proceso de siembra, espacio temporalmente, según esa energía que cada uno va desplegando potencialmente de esa vida eterna que va compartiendo con sus hermanos desde este templo santo que somos, cuerpo sagrado, cuando permitimos que Dios habite en él, que permanezca en él y permanecemos nosotros fiel con él, porque él siempre lo es, y que juntos en esa permanencia se da la providencia. Por eso la preocupación no ha de ser lo otro, lo contrario al bien, a la bendición, a la prosperidad, porque esa es la creación y eso es lo que hace Dios. El otro hace lo otro. ¿Saben a quién me refiero? Para el innombrable, para no llenarnos de esa energía, de esa perspectiva, porque es en lo que el mundo nos quiere centrar, en el problema, en lo que ofrece una solución y lo que a partir de esa solución, por lo humano, desde lo mundano, hecho por lo humano, se atrae los baales, los males, los tales que se llaman dioses de la tierra, ofreciendo, prometiendo educación, salud, bienestar, todo eso. Lo contrario, cuando ocurre esa fuerza del otro, entra uno en ese juego a responder, a corregir, a tratar, nos está llamando a ser jueces,
a querer controlar, a salir de nuestro propio ser interior para entrar a sojuzgar el ser interior del otro, el hacer del otro, las obras de los otros, no, mis hermanos. El templo, esa morada santa, es la que hay que cuidar cada quien en su ser siendo, aconteciendo Dios en cada uno de nosotros. Amén. ¿Quién más que Cristo se vio ofendido cuando los mercaderes entraron a su templo? El templo allí de Salomón, el templo en Israel, que desde Jeremías ya se decía, a estos maestros, profetas, sacerdotes, sobre todo en el templo, solo con decir Señor, 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 y estando en el templo, 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 y en el culto, 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 se salvarían. No, la salvación está en el ser vida y obra, sentir, pensar y actuar en coherencia. Por lo tanto, en alma, mente y cuerpo ser una unidad y ser conscientes de que si no somos nosotros los que vamos a beneficiarnos de los frutos, antecediendo a esas generaciones futuras, quienes cosecharán nuestros propios hijos. Nosotros es sembrar. Por eso mencionaba el caso hermoso de Santa Brígida, de Suecia. Es un país que ayuda mucho en organizaciones mundiales, a través de ellas, a comunidades de desplazados, de refugiados, damnificados, a nuestros hermanos, haciendo obras de misericordia, muchos más con el afán de lo político, a veces los tales premios Nobel también en Suiza y estos países de Europa que despliegan dineros y rubros para garantizar, ofrecer o favorecer la paz, la salud, ¿no, mis amores? Eso es gracia de Dios. Amén. Y la principal bendición es la vida, y ya viene de allí el estar en armonía, en paz, en felicidad. Amén. Y a partir de ahí sembrar con prosperidad, con perspectiva. Alguien, otros alguienes, en otras circunstancias de otros alguienes vendrán los frutos. Eso le corresponde al sembrador, a nuestro Padre Creador. Nosotros como co-creadores con Él, de la mano derecha, es acoger en Cristo el Evangelio y acompañarlo en la siembra, los sarmientos. Y Él es la vid. Nosotros pegaditos ahí, Él va haciendo las podas para ir perfeccionando. Cuando nos vamos saliendo de ese orden natural, Él va corrigiendo, va haciendo la podita, va haciendo el abonito y lo va sembrando. Y de aquí salen saberes populares muy hermosos que enseñan. Cuando se hablan de las famosas malezas, no existen. Y decía Asano, un sembrador por allá del Asia, existen bienesas, pero nos han enseñado por el mercado de los fungicidas, todos los homicidas, todo lo que es muerte, vender venenos, vender productos que esterilizan, dañan la tierra, la hacen infértil. Y entonces, claro, generan una dependencia económica, política, social. La gente creyendo que corrigiendo el daño, no. Mis amores salubristas, por ejemplo, en lo que permanecemos mucho tiempo trabajando con ellos, que sí, son las urgencias, son las llamadas mal contingencias, emergencias, que hay que atender, sí, es unas obras de misericordia, pero hay que ir a la fuente, a las verdaderas causas, a las relaciones causa-efecto en el largo plazo, para que desde ya, pues es que ya hay escenarios que desde antigua se han venido generando y se van potenciando y se van multiplicando. ¿Por qué? Porque nos ocupamos de lo último, de la consecuencia, del daño, del querer resolver un problema. Entramos en un juego de lo político, lo económico y lo social. Somos sometidos, confundidos y distraídos del verdadero Oriente, la estrella del Oriente, Jesús de Nazaret. Amén. Preocúpate por tu templo. Ayudemos a que todos, como un templo santo, como una comunidad santa cristiana, abarquemos en Cristo la posibilidad de albergar vida eterna, de santificar. A eso somos llamados santas. Santa Brígida y todos, mujeres ya, viudas, como nosotros, como dice el Papa Francisco, santos de a pie, nuestras madres, nuestros padres,
abnegados por sus hijos en su vida de santificación, y nunca es tarde, que algún día quieren tener un desarrollo profesional o ocupacional en algunas áreas llamada prosperidad, sin afán. Todo tiene su tiempo en el tiempo de Dios. Y si no ha de ser a nosotros que por estos ojos se puedan ver, lo habrán de ver otras generaciones, y así sucesivamente. Mis amores, sigan siendo bendecidos, así como la prosperidad llegue a todos sus hogares, a esos templos santos que somos siendo, sean también las promesas de vida y obra, en gracia de Dios, para que sigamos acogiendo prosperidad. Prosperidad en el sentido espiritual, fundamentalmente. Ahí vendrá intelectual y después materialmente. Todo llegará por añadidura. Todo tiempo tiene su afán, como decían los abuelos, las abuelas. Y en el espacio-tiempo, todo es un devenir constante. Y el único que está siempre ahí es Dios, a través del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bendecido día. Muchas gracias. Hasta pronto.